Hola estudiantes de séptimo del Colegio Técnico Profesional Cañas. Esta semana vamos a trabajar con la guía número 7 y el trabajo que está asignado para la semana 1 y 2. Bueno, en la semana 1, el tema que corresponde ahora es geometría. Primero vamos con los conceptos geométricos básicos. El punto, recta, semirrecta, segmento, rayo y otros. Lo que tenemos que ver en cada uno de ellos es la representación gráfica y la notación simbólica. Como la palabra lo dice, punto. Se representa mediante un punto y la notación simbólica es una letra mayúscula. Decimos la letra A o puede ser el punto Z, siempre con letras mayúsculas. ¿Y cómo vamos a representarlos? Con una letra mayúscula. Después la recta. Vamos a dibujar una recta. Como les dije, la recta puede ser horizontal, vertical, inclinada. Lo que caracteriza a la recta es tener estas dos flechitas a los lados y se nombra mediante dos letras mayúsculas del alfabeto o mediante una letra minúscula. Vean que las dos mayúsculas son puntos y la minúscula va aquí al final de la recta. Entonces podemos decir recta M para nombrarla con la minúscula o podemos decir recta AB. Aquí no tengo que escribir la palabra recta, sino solo escribo AB y le hago encima un dibujito similar al de la recta y esa es la notación simbólica. Ahora vamos a dibujar una semirrecta. Para que ustedes observen que no siempre todas se dibujan para el mismo lado, la vamos a dibujar hacia el otro lado. Lo que caracteriza a la semirrecta es que en un lado tiene la flechita y en el otro lado es como una bolita, pero igual se nombra con dos letras mayúsculas, digamos que letra M y P, cualquier letra. Entonces, a la hora de nombrar vamos a decir semirrecta MP, hacemos la bolita sobre la M porque es donde está la bolita y hacia allá, ¿verdad? Ahí está la representación gráfica. Vean que es básicamente el mismo dibujo. Que el dibujo esté viendo hacia la flechita, hacia la izquierda, no quiere decir que acá tenemos que ponerlo hacia la izquierda, lo nombramos de esa forma. Ahora seguimos con el segmento. Vamos a dibujar un segmento con la regla. Vean que se lo vamos a dibujar horizontal para que ustedes vean que ellas pueden ir inclinadas, ir horizontal o ir vertical. Lo que caracteriza al segmento es que en ambos extremos él lo que lleva son dos puntitos, no lleva flecha. En esos dos puntitos lo que lleva son letras mayúsculas también. Recuerden que los puntos se representan con letra mayúscula. Y la notación simbólica es que escribamos X y en mayúscula y arriba le hagamos una línea. No es necesario hacerle los puntitos. O podemos escribirlo el segmento YX también. Ese se puede escribir para un lado y para el otro y le hacemos la representación. Luego vamos a dibujar un rayo. El rayo es algo parecido a la semirrecta. Solo se diferencian por una cosita. Una flechita igual que la semirrecta, pero acá no lleva la bolita, sino lo que lleva es un puntito. Igual se nombra mediante dos letras mayúsculas, digamos que vamos a decir R y S. Entonces la notación simbólica va a ser RS y dibujamos una flechita encima, así. Esa es la notación simbólica. Continuamos con los puntos colineales. La definición lo que nos dice es que tres o más puntos son colineales si pertenecen a una misma recta. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar dos rectas que nos van a servir para los ejemplos de puntos colineales y los de no colineales. Vamos a dibujar la otra recta. Aquí tenemos dos rectas ya, líneas. Recuerden que para que sean rectas tienen que tener las flechitas a ambos lados. Entonces aquí vamos a ubicar el punto A, el punto C y el punto E en esta recta. En la otra recta vamos a ubicar el punto F, el punto H, el punto I y el punto J. Entonces, ¿cuáles son los puntos colineales? Ya decíamos que aquellos que están en una misma recta. Por ejemplo, el A es colineal con el C y con el E. Y esa es la representación, separados por un guión. También podríamos decir que el F es colineal con el H, es colineal con el I y es colineal con el J porque todos están en la misma recta. Ahora, en puntos no colineales, son aquellos puntos que no están en la misma recta y la notación de los no colineales se separa por comas, es decir, podemos decir A, C,
y F. Ellos no son colineales porque aunque A y C sí pertenecen a la misma recta, el F no pertenece a la misma recta. Podemos anotar otro ejemplo diciendo el E, H, I. Esos puntos no son colineales porque aunque el H y el I sí pertenecen a la misma recta, el E no. Tienen que pertenecer los 3 o los 4 o los que usted vaya a anotar a la misma recta para que sean colineales. Entonces, estos dos ejemplos son colineales y los otros dos ejemplos son no colineales. Vamos a la práctica 1. Recuerden anotar el nombre completo. La sección dice, en cada caso relacione la notación simbólica con el nombre del concepto geométrico trazando una línea. Bueno, veamos esto que dice X, Y, Z separados por una coma. ¿Cuáles son los que van separados por una coma? Los puntos no colineales. Entonces ustedes van a trazar una línea. Aquí dice puntos no colineales. Puede ser recta o ustedes ahí así. Y los unimos por una rayita y así es como van a hacer ustedes. Se van a fijar en cada notación simbólica que aparece acá, a cuál de estos conceptos geométricos corresponde guiándose con la tablita que tienen en la guía o lo que ven aquí en el video. En la práctica 2 es lo mismo. Dice que asocie la representación gráfica con el nombre. Igual, ustedes van a buscar qué dibujo es este según lo que está en las copias o lo que acabo de explicar. Ah, es un rayo. Entonces vamos a unirla con el rayo porque es un rayo y así ustedes tienen que resolverla. Ahora vamos con las rectas. Tenemos las rectas paralelas. Dice que son aquellas rectas que al extenderse no se intersecan, es decir, que nunca se van a llegar a tocar. Un ejemplo de rectas paralelas son los reglones. Vean, el reglón de arriba nunca va a tocar el reglón de abajo. Vamos a dibujar dos rectas paralelas. Vamos a dibujar esta recta acá y la otra un poquito más abajo. Quitamos la regla. Recuerden que para que sean rectas tienen que tener sus flechitas a ambos lados. Aquí tenemos dos rectas. Podemos nombrarlas con letras mayúsculas o minúsculas. Entonces yo voy a decir que esta es la recta M y esta es la recta N. Ahí están. Vean que por más que yo extienda esta recta hacia acá, vamos a colocar la regla nuevamente. Por más que extendamos ahí todo lo que queramos para ambos lados, las dos rectas, ellas nunca se van a llegar a tocar y eso es lo que define a una recta paralela. Por más que se extiendan, nunca se llegan a tocar. Bien, entonces, ¿cuál es la notación simbólica de rectas paralelas? La notación simbólica para decir que la recta M es paralela a N es hacer estas dos rayitas. Aquí estamos diciendo M es paralela a N. Quiero que les quede claro que las rectas paralelas acá las dibujamos inclinadas, pero pueden ir así, pueden ir acostadas, horizontales, pueden ir de distintas formas. Lo importante es que ellas nunca se lleguen a tocar. Ahora vamos a ver las rectas perpendiculares. Son aquellas, dice, que se intersecan o que se tocan formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Utilizamos la regla para trazar rectas perpendiculares. Las vamos a trazar en verde para que no se confundan con las paralelas que están arriba. Dibujamos la otra recta. Vean que estas dos rectas sí se tocan. Se tocan en un punto, ya lo vamos a señalar. Vean que ellas se forman como una cruz o una X, depende de donde las vea. Y ellas se unen en este punto formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Se representa mediante ese cuadrito. Para la notación simbólica, digamos que esta es la recta A y esta otra es la recta B. Entonces vamos a decir que la recta A es perpendicular a la recta B. Vean que el símbolo de perpendicular es como una T acostada. Para las rectas concurrentes, dice que son aquellas rectas que tienen un punto de intersección, es decir, que se tocan. Entonces vamos a dibujar tres rectas que se tocan entre sí. En este caso vamos a hacer el dibujo en rojo para separarlo del otro, distinguirlo del de arriba. Hacemos la segunda recta y trazamos por último la tercera recta. No es que son tres, pueden ser más rectas, incluso solamente dos. Recordemos que para que sean rectas deben llevar las flechitas a ambos lados, entonces se las dibujamos. Y aquí tenemos tres rectas que se tocan entre sí. Digamos que vamos a decir la recta D, la recta E y la recta F. Y ellas se unen en este punto. Voy a marcarlo en negro para que se resalte un poquito más. Y como es un punto con una letra mayúscula, se debe representar, digamos que el punto C. Y la notación simbólica
diríamos que la recta D se interseca con la recta E y se interseca con la recta F igual en el punto C. Aquí lo que significa este simbolito, que es como una U mayúscula al revés, significa intersección. Él significa intersección. ¿Y qué significa la palabra intersección? Bueno, que se tocan. Entonces, las tres rectas se tocan en el punto C. Eso es lo que quiere decir esto de acá. Vamos con los ejemplos. Dice, en cada caso escriba dentro del paréntesis una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Nos vamos a guiar con esto que acabo de explicar acá anteriormente. Dice M, recordemos que el simbolito como una T acostada significa perpendicular. M es perpendicular a R. Revisamos la definición de perpendicular. Vean que para que sean perpendiculares tiene que venir el ángulo de 90 ahí. Entonces vean, aquí tenemos la recta M y la recta R. Vamos a resaltarlas con este azul. Aquí tenemos la recta M, es toda esta que estoy resaltando en celeste, y la R también en celeste. M y R son perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto, la proposición es verdadera. Ponemos una V. Vamos con la segunda proposición. Dice A es paralela a B. Paralelas, buscamos la definición de paralelas acá arriba, vea que ellas nunca se llegan a tocar. Entonces vamos a resaltar con color verde la A, esta es la A, y la B también es esta otra que estoy resaltando en verde. Nos devolvemos a lo anterior, ese A y B que están en verde se parecen a estas de acá. No se parecen porque esas nunca se tocan y estas sí se tocan. Entonces vamos a escribir que esta proposición es falsa. Eso mismo que hicimos en estos ejemplos es lo que ustedes tienen que hacer en esta práctica. Dice, A es paralela con B, entonces aquí está A y aquí está B. Y usted se fija, es cierto, entonces ponen una V. O no es cierto, ponen una F. Eso es lo que tienen que hacer. Seguimos con la semana 2, donde corresponde el tema de ángulos, que es un tema que se ve en la escuela. Dice que un ángulo es la unión de dos rayos con un punto final en común. El punto en común es este, el que se llama vértice, y aquí están los dos rayos, que son los lados del ángulo. El ángulo se representa mediante este símbolo que estoy señalando. Vean que lo podemos nombrar de tres formas, indicando las letras mayúsculas, las tres A, B, C, o también puede ser al revés, siempre y cuando la letra del vértice sea la que está en el centro. Podríamos decir ángulo C, B, A. Sin embargo, vean que siempre la que va en el centro es el vértice. En este caso, el vértice es la letra B, por eso es la que va en el centro. También hay otra forma de nombrarlo, que es solo con la del vértice, que es ángulo B o ángulo alfa. Este simbolito significa alfa, es una letra del alfabeto griego. Esas se van aquí adentrito. Vamos a repasar un poquito lo que es la clasificación de ángulos por su medida. También se vieron en la escuela. El ángulo agudo es aquel que mide más de 0 y menos de 90 grados. Un ángulo de 50, de 72, más de 0, menos de 90. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados, el de las rectas perpendiculares. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180 grados, por ejemplo, un ángulo de 100 grados, de 135 grados, etc. El ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados. Los ángulos complementarios dice que son dos ángulos que sumados dan 90, por ejemplo 50 y 40, 30 y 60, 80 y 10, etc. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan 180. Entonces vemos los ejemplos acá. Dice que en cada caso determine el complemento y el suplemento del ángulo dado. A ustedes lo que se les va a dar es este ángulo y van a sacar el complemento. ¿Cómo se saca? Bueno, a 90 le quitamos el ángulo dado. 90 menos 10, 80, ese es el complemento. 90 menos 25, 65, ese es el complemento. Y 90 menos 39, 51. Y para sacar el suplemento es lo mismo, solamente que se lo restamos a 180. 180 menos 10, 180 menos 25, 155.
y 180 menos 39 da 141. En la práctica 3, ustedes tienen que clasificar los ángulos en agudos, rectos y obtusos. Recordemos un poquito lo que acabamos de ver. El agudo medía más de 0 y menos de 90 grados. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados y el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Voy a ayudarle con un par de ejercicios. En el 1 mide 145. Es un ángulo obtuso porque mide más de 90 y menos de 180. Entonces anotamos que es obtuso. El 10 mide 24, más de 0 y menos de 90. Entonces vamos a decir que es un ángulo agudo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en esa práctica. Después, en la parte 2, que dice complete la siguiente tabla, ¿qué es lo que van a hacer? Similar a la tabla del ejemplo. Dice que aquí van a hacer 90 menos el ángulo, 90 menos 42 y escriben el resultado. Y en el suplemento, 180 menos 42 y escriben el resultado. Y así hacen cada uno de ellos. Ahora seguimos con la clasificación de ángulos por su posición. Por su posición los clasificamos en adyacentes, que son dos ángulos que tienen un rayo en común. Ven, ellos están aquí como a la par. El ángulo alfa y el ángulo beta son adyacentes porque están separados por este rayo solamente. El ángulo par lineal son dos ángulos adyacentes que están a la par entonces, pero que sumados dan 180. Vean aquí, el ángulo alfa a la par del ángulo beta, ellos forman una línea recta. Esa línea recta es el ángulo llano, porque el ángulo llano que vimos ahorita, que es el que mide 180, se representa así, mediante una recta, y aquí están los 180 grados. Entonces, los par lineal juntos suman 180. Podría ser que dijéramos que el ángulo de alfa mide 60 grados y el beta 120. Entre los dos suman 180 grados. Después el otro son los ángulos opuestos por el vértice, que son dos ángulos que forman dos pares de lados opuestos. Son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Vean que aquí hay una recta y aquí hay otra recta. Ellas forman como una X. Y dentro se forman unos espacios. Este espacio que dice 80, los dos que están en verde, van a medir lo mismo, se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué opuestos por el vértice? Pues porque este que estoy marcando en azul es el vértice y vea que el 100, uno está como arriba del puntito y otro abajo, por eso son opuestos. Aquí uno está a la izquierda de los verdes y el otro está a la derecha y ellos tienen la misma medida. En la práctica 4 dice observe la siguiente figura y determine lo que se le solicita. Dos pares de ángulos adyacentes. Ustedes aquí lo que tienen que hacer es identificar, se van a ir a ver los ángulos adyacentes, vea cómo se ven, que van a la par. Entonces, ustedes van a escribir dos pares. Voy a ayudarles con un par. Un par, digamos que podrían ser A y B, que están aquí a la par. Ven, el A y el B. Entonces escribo ángulo A, recuerden el símbolo de ángulo, y ángulo B. Y ahí tenemos el par de ángulos adyacentes. Ahora, el par lineal, recuerden que forman un ángulo de 180. Entonces yo podría decir, bueno, aquí estos dos juntos me forman la recta completa entre ellos dos. Entonces voy a decir ángulo A y ángulo E. Y ustedes buscan el otro par y buscan el de opuestos por el vértice que formen, recuerden, como una X y agarran los dos ángulos que forman la X. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo que en tu interior es más grande que cualquier obstáculo. Así que a seguir para adelante, que ya está la última guía, ya todo eso está terminando y hacer un último esfuerzo. Nos vemos, hasta luego.